Comenzamos, bienvenidos a los que nos estén escuchando por ahí. Les damos unos pocos segundos para que acerquen una silla, para que suban el volumen y estamos por comenzar. Comenzamos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Ábalos para CRM Noticias y esta semana estamos de fiesta porque estamos realizando una cobertura especial al Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra. Y con motivo de esto tengo el gusto de estar con la escritora española Susana Martín Gijón. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues con este placer de poder platicar contigo de tus novelas, de tus personajes y para quien nos escuche, se las presento. Susana Martín Gijón, como ya les comenté, es de España y es autora de los libros Más que cuerpos, Desde la eternidad, Náufragos, Vino y pólvora, Pensión Salamanca, Destino Gijón, Expediente Medellín y bueno, su novedad editorial, que es la que nos trae aquí el día de hoy, es su novela Progenie, editada por Alfaguara en este año. Bueno, pues bienvenida Susana y para comenzar un poco a invitar al público a que busque tu novela, Progenie, aprovechando que está publicada por Alfaguara, entonces eso nos da la posibilidad de encontrarla por todos lados, a cualquier librería que vayan, estoy segura de que la van a encontrar. Y bueno, comenzarles a platicar un poquito acerca de qué va esta novela. Ya sabemos que la novela negra y policíaca tiene este detalle de que uno no puede contar mucho, porque justamente la riqueza está en la trama, en las vueltas de tuerca, en las sorpresas. Entonces, bueno, para no arruinar estas sorpresas, solo decirles que Progenie se sitúa en Sevilla en un verano muy caluroso, con el hallazgo de un asesinato que surge a partir de una mujer que aparece atropellada deliberadamente y que parece que este asesino deja una huella en su víctima. Después esto se complica cuando esta mujer descubren que estaba embarazada. Y bueno, algo muy especial de estas novelas de Susana, que también es un tema principal para la novela, son las mujeres detectives. A Susana ya la conocíamos, por ejemplo, por la detective Annika Kaunda, que empieza una saga con Más que cuerpos en 2013, pero aquí en Progenie tenemos la novedad de un nuevo personaje, este nuevo personaje que es Camino Vargas y que es la jefa del departamento de homicidios que comenzará con estas investigaciones. Entonces, pues, bueno, Susana, quisiera que nos comentaras un poco de cómo concebiste esta novela, pensando en el título, por ejemplo, ya me parece bastante llamativo, porque progenie es una palabra pues un poco tramposa, me parece, porque al mismo tiempo que implica la descendencia, implica también la ascendencia y el conjunto de los hijos. Entonces es un concepto como pues muy abarcador que nos implica la historia previa, pero también el legado que puede haber. Entonces, si nos comentas un poco de esto, Susana, por favor. Sí, bueno, pues si quieres empezamos por ahí, por la última novela, por Progenie. Efectivamente has dado en el blanco porque así es una palabra que no se usa mucho y uno piensa, ya se coloca en la palabra, vale, progenie, progenitor, descendencia, pero no piensa también en ese doble juego que efectivamente aparece en el libro y que va a tener mucha relevancia. Pero como tú bien dices, es muy poquito de lo que se puede hablar en una novela negra sin destripar, sin hacer spoilers, porque quizá una de las cosas que más disfrutamos como lectoras y lectores son precisamente esos giros de tuerca que nos da la novela cuando menos nos esperamos, ¿no? Y ese juego también de averiguar quién puede ser el culpable, dar pistas honestas por parte del autor, pero tampoco facilitar demasiado, ¿verdad? Porque es una lástima cuando descubres antes de tiempo y a mí personalmente como lectora me da rabia, ¿no? Averiguar, pero lo adiviné demasiado pronto, el autor no jugó bien sus cartas, ¿no? Entonces todo ese juego, todo ese pacto y todo ese juego entre lectores y escritores, pues como que hay que intentar preservarlo. Y bueno, sí, tú ya has contado un poquito de la novela. Inicia una nueva saga con Progenie y con esta inspectora del grupo de homicidios de la Policía Judicial de Sevilla, Camino Vargas. Bueno, en realidad todo su grupo, su equipo,
es muy importante, ¿no? Juega papeles relevantes, no es una novela así muy protagónica donde únicamente Camino lleve el peso, sino que su subalterno, el oficial Pascual Molina, que es también un personaje muy característico, muy diferente a ella, pero casi tan extravagante, ¿no? Como la propia Camino. O la policía Lupe, Teresa, que está a punto de jubilarse, tiene ocho nietos y concilia ahí su labor de superabuela con la de policía más veterana del cuerpo. Eh, el subinspector Cito, pues todo, cada uno va a jugar su papel y a mí que me gusta mucho adentrarme en las profundidades psicológicas de los personajes, no quedarme como en su funcionalidad, ¿no? De cada miembro del equipo, de las pistas que pueda resolver, la ayuda que pueda aportar, no, me gusta meterme en sus casas, en sus cabezas e ir un poco más allá. Y como el tema de fondo de Progenie es precisamente las maternidades y no maternidades, pero también los diferentes modelos de familia, pues digamos que aprovecho para mostrar un abanico de los modelos de familia que tenemos ahora mismo, sin ánimo de ser exhaustiva porque sería imposible, ¿no? Hay tantos, cada uno digamos que conforma casi el suyo propio. Pero bueno, si tenemos a Camino, que tiene muy claro que no quiere ser madre, que nunca ha querido y vive sola. Tenemos a Lupe con una familia un poco más convencional, al menos en España, donde se tiene un hijo y poco de media, pues están ella, su marido y su hijo Jonás. Está, como hemos dicho, Teresa, esta superabuela, está Fito con su pareja de toda la vida, está Pascual, que se acaba de divorciar y tiene una custodia, quiso la custodia compartida de su hija, pero no la consiguió, entonces está un poco psicológicamente manejando esa situación. Él tampoco quería el divorcio y se lo encontró y se encuentra en ese papel de padre divorciado reajustándose. Entonces ahí pues tenemos ese abanico de diferentes personajes y de diferentes situaciones, ¿no? que se dan en la sociedad de hoy. Y luego pues está ese otro mundo al que también se va a tener que enfrentar. Bueno, comienza el libro, como tú decías, la novela comienza con un crimen, es un eh, Camino se va a encontrar con un atropello de una mujer, un atropello que es deliberado y además cuando vaya a la escena del crimen, algo que le va a poner los pelos de punta es que la víctima tiene un chupete en la boca. Entonces esto pues dispara las alarmas. ¿Por qué? Porque esta mujer atropellada ¿qué hace, no? Como un chupete en la boca. ¿Es que se lo ha puesto su homicida, su asesino? Y si es así, ¿qué quiere decirnos con esto, verdad? ¿Es su firma? ¿Significa eso que va a haber más crímenes o qué es lo que significa? Y a partir de ahí empieza la acción y nos va a llevar a ese mundo de maternidades elegidas, anheladas, buscadas, no elegidas, a las clínicas de reproducción asistida y a mucho más en lo que Camino pues se va a tener que meter, le guste o no, para dar con el asesino. Justo me parece, Susana, que pues la riqueza de Progenie es estos múltiples sustratos o subtemas que presenta. Claro que el asunto principal ahí es el crimen, descubrir quién es el asesino, por qué lo hizo, qué va a suceder después de él, pero esta configuración de personajes me parece que también es una propuesta, una muestra, una radiografía acerca de cómo funciona, justamente como tú lo has dicho, las maternidades y los modelos de familia. Justo esta triada de los personajes principales, como es pues Camino Vargas, es una mujer que ella sabe que no quiere ser madre, que no quiere un esposo y que no le interesa el matrimonio en realidad. Y ella está muy feliz con eso, ¿no? Y en cambio, acompañado más bien de pues este perfil, pues es una mujer que tiene este puesto importante en la policía como jefa de homicidios. En contraste, pues tú ya lo mencionaste, tenemos a Pascual, que acaba de divorciarse, ¿no? Además, el contraste de estos dos personajes me parece muy interesante porque Camino, justamente pensando en que se sale un poco de este estereotipo de la mujer tradicional o clásica, porque se deslinda de este rol, pues al mismo tiempo le encanta comer, le encanta bailar, ¿no? Que el baile también suele asumirse como el ejemplo de la libertad, de cómo nos podemos desenvolver en libertad. Y bueno, también históricamente,
pues se ha recordado mucho cómo los parámetros estéticos o las exigencias del físico eran hacia la mujer, pero finalmente tenemos a una Camino Vargas, pues liberada de esto porque no le interesa para nada cumplir en estos estereotipos, y en contraste tenemos a Pascual, que pues está recién divorciado, digamos, intentó pues construir esta institución familiar, pero finalmente pues no resultó, pero es él quien tiene que llevar una dieta, entonces es él quien se ve obligado como ahora a tomar estas restricciones alimenticias, ya sea por estética o por salud, pero en contraste con Camino, que pues no le interesa para nada, ¿no? Y ahora vemos a un personaje masculino que pues sufre justamente por tener que corresponder con estas exigencias sociales o autoimpuestas muchas veces para corresponder con parámetros de estética o de salud. Además también de nuevo este como contraste o este muestreo de los parámetros o de los tipos de familias que puede haber, también lo podemos encontrar con Lupe, por ejemplo, que pues es una chica nueva en el departamento de homicidios, que tiene un esposo que además es el que tiene que llevar el hogar, que es quien tiene que ocuparse de las labores hogareñas, mientras pues ella trabaja. Entonces, bueno, justamente nos muestras también esta sociedad cómo puede funcionar de distintas maneras y sin que se contrapongan. Muchas veces pensamos que estos contrastes cuando conviven generan conflicto, pero vemos que no, vemos que en realidad pues pueden convivir en la misma sociedad y en el mismo sistema. Y de nuevo, pues es un muestreo de estas familias, de estas maternidades, y pues creo que ahí gira mucho el tema de tu novela, justamente este primer asesinato es de una embarazada. Nos comentas que también hacemos una visita a las clínicas de fertilidad. ¿Cómo llegó a ti este interés por querer mostrar estas facetas de la maternidad y de las familias? Bueno, la verdad es que has hecho un muestrario también muy, muy bueno de lo que quería contar, ¿no? A mí me divierte mucho, pero a la vez creo que es muy importante eso de reventar los roles, darle la vuelta a esas instituciones, que es cierto, por supuesto que hay hombres que hacen dieta, que hay mujeres que pasan a las que no les preocupa esa imagen social o no tanto, ¿no? Y que hay hombres que se encargan de las tareas de la casa, pero es verdad que es lo minoritario, que nuestra mente todavía sigue tendiendo a pensar en esos roles más establecidos que están como más arraigados, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno darle la vuelta y ver cómo funcionan las cosas de forma diferente, y yo personalmente pues me divertía mucho, ¿no? Con estos juegos de el pobre Pascual comiendo lechuga y viendo cómo la otra se zampaba las tostadas de paté, las papas fritas, lo que se le pusiera por delante, ¿no? Todos estos juegos me hacían sonreír, y yo creo que cuando una se lo pasa bien escribiendo y sonríe, hay más posibilidades de conseguir que el lector sonría del otro lado también, ¿no? Que también se lo pase bien, y eso es importante. Y luego también el tema de la empatía, ¿no? Camino es una persona muy poco empática, a diferencia de Pascual, que es al que le pasa un poco los marrones, digamos, los problemas, para que sea el que tenga la sensibilidad de hablar con las víctimas, todo esto. Y había gente que incluso me dijo, oye, es que me cuesta, no acaba de caerme bien Camino porque me la espero más empática y no lo es. Y yo digo, bueno, es que eso también es una vuelta de tuerca, porque tendemos a pensar que las mujeres somos las que tenemos que ser sensibles, no las que tenemos como una sensibilidad especial, y no tiene por qué. Hay mujeres muy brutas, como es el ejemplo de Camino, y no pasa nada, y hay hombres más sensibles, y eso como que no va con el sexo, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues ser sensible más o menos. Y a mí también pues me divertía esa brusquedad, esa torpeza que enternece, ¿no? También de Camino. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas de las clínicas, pues era una idea que yo le llevaba tiempo dando vueltas, ¿no? Porque cada vez más hay mujeres que eligen no ser madres, pero que todavía se encuentran con mucha presión social y están sometidas, bueno, están las dos caras, ¿no? Esas mujeres que eligen no ser madres y tienen toda esa presión de sus propias familias, de sus propias amistades, que quizás sin darse cuenta, ¿no? Pero son incluso pesados, ¿no? Preguntándole, recordándole la edad que tienes, que se te pasa el arroz, se dice mucho acá, no sé si allá se dice esa expresión.
se te va a pasar el arroz, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Esa presión a todos los niveles, te lo preguntan en tu trabajo, te lo preguntan desconocidos, te lo preguntan los más íntimos, te lanzan anuncios desde internet, ¿no? Cuando cumples una edad, Google, que ya está predeterminado y sabe que no tienes hijos, te muestra las clínicas de fertilidad, ¿no? Como recordándote, cuidado que se te acaba el tiempo, es constante. Y yo quería hablar sobre eso, era un tema que me rondaba la cabeza, igual que en otras novelas elijo otros temas sociales, pues ahí me empeñé en que quería sacar esto. Y la otra cara de la moneda, ¿no? Esas mujeres, esas familias que quieren ser madres, que o por dificultades biológicas normales o porque han demorado mucho el momento, muchas veces impulsadas por la situación laboral que tenemos, la precariedad, todo esto, pues se encuentran con que cuando quieren no pueden. Y tienen que recurrir a estas clínicas que les supone una hipoteca económica brutal, pero ojalá fuera solo eso, ¿no? Porque está la emocional y está todo lo que conlleva someterse a esos procesos que son muy duros, que los pintan muchas veces de color de rosa, esos bebés preciosos que salen en todos los anuncios, en todas partes, pero realmente son unas inyecciones de hormonas, son unos procesos de pincharse a diario, de pasar por una clínica tan fría una vez y otra y esperar y no quedarse embarazada, ¿no? Que es el fracaso que supone para ellas y volver a intentar y las hormonas se siguen acumulando, ¿no? Y hay gente que lo ha pasado muy mal con eso, entonces yo quería contar un poco también sobre esto. A medida que me adentraba, conocía más casos, a cada cual más feroz, ¿no? Más casi cruel, ¿no? Por lo que esas personas tienen que pasar es que el sacrificio de tener hijos, en su caso, empieza muchísimo antes de tenerlos, ¿no? Sacrificios de por vida, pero es que en su caso va mucho antes y la verdad es muy duro. Entonces, a medida que me documentaba, veía más y más y lo que al final se narra en el libro es casi como una muy pequeña parte, ¿no? De lo que hay detrás, pero que sigue siendo un tabú y muy poca gente lo habla de ello con naturalidad. Y eso pues lleva a que siga siendo tabú y a que la gente se siga, como que lo siga llevando dentro y es una carga todavía más pesada, ¿no? Entonces un poco de eso iba. Cuando el libro ha salido hay muchas personas que también me han escrito, pues por privados, ¿no? Yo estoy en todas las redes, me escriben mensajes o al correo tal, y me siguen diciendo que me cuentan sus casos y me dicen que se alegran, ¿no? De que se saca a la luz a través de una novela como esta y que se ven reflejados. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? De alguna forma, en mi modestísima parte, pero contribuyo a esa visibilización. No, sí, totalmente, Susana, totalmente. Y fíjate que yo estaba pensando tratar de unir cómo podríamos relacionar esto de la labor de detective con la labor de maternidad. Y justamente mientras tú nos comentabas esto que acabas de decir, pues me quedó bastante claro, en realidad, tanto la labor de detective como la maternidad es una actividad que está con el tiempo en contra. Es una actividad contra el tiempo, digamos, justamente lo acabas de decir, la maternidad es algo que para lo que se nos acaba el tiempo y todo el tiempo la sociedad se encarga como de reforzar o de recordar que ese tiempo para procrear pues se acaba desde el punto de vista biológico, pero en un crimen es igual. De hecho, en un crimen siempre vamos a llegar tarde porque el delito ya se cometió. Entonces, de nuevo, todo el tiempo que tarde en llegar a la respuesta, esta solución de encontrar al asesino o encontrar al culpable, ya es tiempo extra, ya es un tiempo que llegamos tarde al lugar del evento. Entonces, bueno, pues justamente ahora me parece que ese es el hilo conductor entre estos dos temas que trabajas, que es el conflicto, el crimen y la resolución de un crimen, esta investigación y la labor de maternidad. Pues sí que tienen en común el que tienen el tiempo en contra. ¿Tú ya tenías presente esta idea al momento de planear la trama de tu novela? Bueno, pues quizás no de una forma tan clara, ¿no? Me encanta ese paralelismo tal como lo has esbozado, porque es así, ¿no? En ambos casos es cierto que es de alguna forma una carrera contra reloj. Y estos análisis que ves es una de las cosas más maravillosas, ¿no? De la escritura, cómo los lectores, cómo hacéis vuestros propios análisis y hacéis reflexiones que en muchas ocasiones incluso van más allá, ¿no? Porque en tu mente está lo que quieres trasladar, pero luego cómo se traslada, cómo cada uno hace su lectura, pues
es lo más bello y sí que es verdad que tienen, pues eso, que esos paralelismos y que en ambos casos pues vas contra el reloj y el libro además pues trata de eso, ¿no? Es un thriller que quiere ir muy rápido, que quiere que como lectora no lo sueltes, ¿no? Que pases las páginas, tiene capítulos muy cortitos, giros uno detrás de otro y a medida que avanza, pues además, como no lo podemos contar, pero bueno, la trama se va desarrollando y va cada vez, hay menos tiempo, ¿no? Y más prisa por resolver para que no se cometan, lógicamente, otros crímenes. Pues con esto es cierto que pasa un poco igual, que la sociedad nos lleva a que se demore cada vez más y luego a correr a toda prisa, incluso pues parejas que se acaban personas que se acaban casi de emparejar, pero como ya se les pasa el tiempo, ¿no? Tienen una edad, pues se lanzan de golpe casi sin conocerse, ¿no? Todo esto que vemos, pues sí, está metido al final en esta carrera también. Muchas gracias, Susana. Y bueno, mira, yo te prometí un poco a ti, le prometí también a quien nos esté viendo que íbamos a hablar también de la mujer detective, justo porque me parece que es una característica muy importante de tu obra. Tenemos ahora a Camino Vargas, pero también Annika Kaunda ya tiene su saga. Y bueno, tengo un interés muy particular por la novela policial, por la novela negra, y en realidad pues sabemos que a nivel internacional pues el estereotipo del investigador, del detective es pues Sherlock Holmes, que pues no deja de haber series, no de haber películas donde siguen renovando cada vez más a este personaje, pero también están ahí las mujeres detective. Agatha Christie, por ejemplo, tenía a Miss Marple y ahora tenemos a Petra Delicado, de Alicia Jiménez y bueno, a infinidad de mujeres que ahora son detectives. También pensaba justo ahora que comento en que siguen renovando esta figura de Sherlock Holmes, pues se acaba de estrenar la nueva serie de Netflix que se llama Enola Holmes, entonces ahora también le están dando el giro del personaje femenino a un personaje que pues era Sherlock Holmes. ¿Cómo es para ti la creación de estas detectives mujeres que están ahora con este papel principal para resolver estos crímenes, siendo que pues en la tradición pues comúnmente eran personajes masculinos? Pues mira, para mí era un objetivo desde el principio. Aunque no lo parezca, desde mi primera novela, que no ha pasado tanto porque la empecé a gestar hace como 10 años, ha cambiado mucho el panorama literario y es verdad que ahora la novela negra, bueno, ya van hablando como de ese boom que lo llaman, ¿no? Que gusta mucho, se lee muy bien, se compra mucho. Y entonces eso también ha posibilitado que se amplíe el horizonte y que se amplíen bueno, pues los papeles protagonistas, todo. Pero como digo, hace 10 años es verdad que podías, si buscabas, por supuesto que podías encontrar mujeres protagonistas. De hecho, Alicia Jiménez Barlet, que la mencionabas, pues es prácticamente la primera en España, ¿no? Desde luego la primera que tiene una saga consolidada como es la de Petra Delicado. Y en otros países, pues también se podía buscar, pero es verdad que no había muchos ejemplos. Entonces, yo que llevaba leyendo novela negra desde siempre, casi desde pequeña, porque a mi abuela y a mi madre les encantaba, pues quería una mujer detective, una mujer protagonista, que se saliera de esos patrones que casi siempre, ¿no? Con esas excepciones que mencionábamos, con Agatha Christie, Miss Marple, etcétera, encontraba siempre el mismo patrón de detective tipo duro y todo esto, ¿no? El hardboiled conocido, ¿no? Y yo quería romper con eso y por eso elegí a Annika, que además como siempre me gusta darle esa otra vuelta de tuerca más, pues Annika Kaunda, aparte de ser una mujer joven en la policía española, su origen es africano de Namibia, ¿vale? Del sur de África y ella, a raíz de la guerra de independencia en los años 90 de Namibia con Sudáfrica, pues llegó a España, ¿vale? Llegó a un centro de menores de España donde se crió, es decir, ella ya tiene la nacionalidad española, pero su origen es namibio, su color de piel llama mucho la atención porque además
vive en una ciudad pequeña como es Mérida, que tiene como unos 50.000 habitantes acá y que apenas tiene inmigración, con lo cual llama muchísimo la atención. Y con solamente con el hecho de colocar a una mujer joven, con piel oscura en la Policía Nacional, pero la Policía de Mérida, a fin de cuentas, de una ciudad pequeñita, pues ya no hace falta que la narradora diga nada, porque las situaciones solas se van a producir y ahí se ve toda esa carga de micro y no tan micro machismo, micro racismo y todo lo que al final lleva en las espaldas, ¿no? Entonces, pues eso, yo le quería dar el papel protagonista a una mujer, pero además de alguna forma reivindicar de esa forma así un poco más sutil, más velada, lo que supone ser mujer, lo que supone ser joven, ser migrante, todas esas vulnerabilidades quizá que existen a día de hoy y que la igualdad en términos reales no existe como en el papel, ¿no? Ni en España ni en ningún sitio. Sí, muchas gracias. Y bueno, también además de buscar esta novela que es Progenie, protagonizada por Camino Vargas, pues también los invito a buscar la saga donde aparece Anika Kaunda, justamente porque me parecen personajes muy atractivos, muy atípicos y por lo mismo que proponen mucho para el ámbito literario. Además, pues, Más que Cuerpos, que es el libro que inaugura la saga de Anika Kaunda, pues la publicaste en 2013 y justamente me parece importante mencionar que hace 7 años pues no era tan común encontrar estos personajes femeninos como lo puede ser ahora. Entonces también me parecen como la literatura que es ficción repercute en la realidad, a su vez que la realidad repercute en la literatura, pues me parece muy emocionante estos hilos comunicantes y cómo muchas veces parece que la literatura incluso se adelanta un poco a la realidad. Entonces, bueno, pues invitarlos y para cerrar con esta última pregunta, pues como ya he mencionado, tanto Anika Kaunda como Camino Vargas Anika Kaunda tiene su saga de libros, pero Susana, ya supe por ahí que también lo que le espera a Camino Vargas es otro libro dentro de su saga que tengo entendido que se llamará Especie y que sale en febrero, ¿no es cierto? Entonces, Así pues bueno, si nos puedes comentar un poco acerca de por qué crees que las sagas siguen siendo importantes editorialmente o en el mundo de la literatura y pues que nos invites también a buscar Especie con Camilo Vargas. Bueno, pues sí, a mí me gusta pensar que así es lo que comentabas, ¿no? Que la ficción ayuda también a crear realidades diferentes, ¿no? Que es como ese primer paso de contacto con otras realidades, de concienciación y que de alguna forma pues tenemos ese pequeño papel, ¿no? O al menos intentamos poner nuestra parte, lo que nos toca, cada uno con las herramientas que tiene y en mi caso pues la herramienta es la literatura, ¿no? Entonces a mí me encanta pensar que aunque sea muy pequeñito, aunque sea muy poquito lo que podemos hacer, pues que en algo contribuye y que ha contribuido también a esa normalización, ¿no? En el tema de, pues en este caso de las mujeres, de la igualdad. Y sí, igual que con Anika Kaunda, pues nos cogimos mucho cariño, ella y yo, y seguimos después de Más que Cuerpos, llegó Desde la Eternidad. Luego llegó Vino y Pólvora, ¿no? Que es la primera trilogía, y luego tengo una trilogía chiquita donde hay 3 libros cortos de metaficción, en realidad. Es novela negra. ¿Cómo? Porque tú eres personaje, además. Sí, efectivamente, sí, es novela negra, pero es un juego más en el que empieza a nivel diarístico, ¿no? Contando mis propias experiencias y la ficción y la realidad se entremezclan y ahí saco a Nika y a algunos personajes de la saga. Entonces, sobre todo si se ha leído la saga, pues es gracioso conocer ese otro punto de vista y cómo van apareciendo. Y luego ya después de 6 libros publicados, ¿no? Con Anika más o menos presente, pues llegó la hora de que nos tomáramos un descanso, la una de la otra, y quería trabajar con nuevos personajes y ahí fue donde nació Camino y el resto de su equipo. Y una vez que empiezas, pues la verdad es que le coge mucho cariño, si sobre todo te gusta profundizar psicológicamente. Varias entregas dan mucho más pie, ¿no? A la evolución de los personajes, a ver cómo, digamos, a rebuscar más en su pasado, pero al mismo tiempo ver eso, cómo siguen creciendo, ¿no? A todos los niveles. Entonces, eso es un poco lo que hago con la segunda parte, con Especie, que efectivamente saldrá en febrero del año que viene.
y tiene muchas cosas en común con Progenie. Yo estoy especialmente orgullosa de Especie. Yo creo que todos nos enamoramos siempre de nuestro último libro, ¿no? Los autores, pero pues a mí me toca ahora ese crash, ¿no? Con Especie. Es una camino más madura, todos los personajes han evolucionado y es si cabe más thriller, ¿no? Más intenso. Y el tema de fondo, mientras que en Progenie eran las maternidades y no maternidades, pues aquí va a ser el trato que le damos a los animales, que es un tema muy de actualidad y en el que también caben muchas reflexiones, ¿no? Y muchas preguntas. Entonces, con ese fondo vamos a indagar en todo tipo de realidades, desde mataderos hasta protectoras o santuarios de animales, ¿no? Ahí vamos a meter a Camino y a todo su equipo. Así que con muchas ganas de que salga, pero bueno, mientras tanto disfrutando mucho de Progenie y que ruede todavía y que se vea el patito, que navegue mucho. Muchas gracias, Susana. Les recordamos, estuvimos con Susana Martín Gijón con motivo de su asistencia al Festival Huellas, quinto Festival de Novela Negra en San Luis Potosí, México. Búsquenla, está publicada por Alfaguara, la encuentran en cualquier lado, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Susana, fue un gusto estar contigo. Y bueno, ya sí, si te quieres despedir solamente, por favor. Sí, pues un gusto. La verdad es que una entrevista maravillosa. Se nota cuando una persona ha leído la novela, la ha disfrutado, la ha diseccionado y eso también se transmite el gran trabajo que has hecho. Espero que la hayas disfrutado tú también. Y nada, pues animar a que la lean y si alguien quiere contactarme, pues estoy en las redes, Facebook, Twitter, Instagram, pueden escribirme. Igual tardo un poco en verlo, pero prometo que siempre contesto. Sí, pues claro que la disfruté y eso claro que me hace estar esperando Especie y allí estaremos al pendiente en febrero con su publicación. Muchísimas gracias, Susana, muchas gracias a quienes nos hayan escuchado. Yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias. Nos vemos.